¿Quién nos creó? ¿Realmente fuimos creados por alguien? ¿Cómo surgió este universo tan inmenso y este pequeño planeta azul cargado de vida? ¿Fue solo al azar? ¿Una simple casualidad cósmica? ¿O existe una mente detrás de todo esto? Una inteligencia que lo diseñó todo con un propósito. Durante siglos estas preguntas han habitado entre nosotros, en la filosofía y en la fe, pero hoy también inquietan a algunos de los científicos más brillantes del mundo. Lo que antes parecía terreno exclusivo de la religión, ahora comienza a cruzarse con la ciencia más avanzada. Fórmulas, teorías, experimentos, todo apunta hacia una posibilidad que muchos temen nombrar. Pero antes de continuar, quédate hasta el final porque este video no solo puede ayudarte a aclarar muchas dudas, sino que también podría dejarte con más preguntas. Vamos a iniciar algo fuerte, con el caso más reciente que ha encendido debates tanto entre científicos como entre personas de fe. Se trata del Dr. Wilson, un astrofísico vinculado a la Universidad de Harvard que saltó a los titulares por declarar que había encontrado pruebas matemáticas de la existencia de Dios. Sí, tal como lo oyes, este científico afirmó en una entrevista que los secretos del universo podrían no estar escritos en las estrellas, sino en la esencia de las matemáticas, insinuando que una fórmula matemática podría ser la firma de un creador detrás de todo. Pero ¿de qué fórmula estamos hablando? El Dr. Son explicó que su idea se basa en el conocimiento, argumento del ajuste fino del universo. Este argumento señala que las leyes físicas y las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz, la carga del electrón, la intensidad de las fuerzas fundamentales y entre otras, parecen estar calibradas con una precisión increíble para permitir la existencia de la vida. Una variación minúscula en cualquiera de ellas y el universo sería un lugar totalmente estéril. Desde el punto de vista de Wilson, esta calibración exquisita no puede ser fruto de la casualidad, sino que constituye la huella clara de un diseño premeditado en la naturaleza. Obviamente, Son no llegó a esa idea de la nada. Durante la entrevista mencionó que se inspiró en un trabajo del renombrado matemático y físico Paul Dirac de 1963. Dirac había sugerido décadas atrás que el orden profundo que observamos en el cosmos podría ser intencional. De hecho, Dirac fue citado diciendo, quizás podría describir la situación diciendo que Dios es un matemático de un orden muy elevado. Y sí que esta frase me vuela la cabeza. Imagina el cosmos entero operando con la elegancia de una fórmula. Para Son, esto reforzaría la idea de un dios matemático y un gran programador cósmico. En su planteamiento, el Dr. Son llegó a referirse específicamente al dios de tradición abrahámica, es decir, al dios del judeocristianismo, afirmando que esta inteligencia superior sería la responsable de las leyes del universo tal cual como las conocemos. Declaraciones así de contundentes, por supuesto, generaron reacciones encontradas. Muchos creyentes se entusiasmaron, pues un científico de Harvard estaba proporcionando respaldo a todas sus creencias. Pero por otro lado, muchos científicos alzaron la ceja con escepticismo y señalaron rápidamente que el llamado ajuste fino es sugestivo, pero no constituye una prueba científica empírica de la existencia de Dios. En la comunidad científica, un diseño predeterminado no se acepta como conclusión. Sin más, podría tratarse, dicen algunos, de una interpretación influenciada por nuestras ganas de hallar significado, más que de un resultado demostrable con experimentos. Ahora te voy a compartir lo que yo pienso personalmente al respecto. Aquí es donde me pongo un poquito más analítica, pero sin perder obviamente la curiosidad. Tenemos por un lado un universo que parece demasiado perfecto para permitir la vida, tan perfecto que uno no puede evitar preguntarse si fuera hecho a propósito. A mí sinceramente este tipo de cosas me fascinan, porque cuando te das cuenta de que un pequeño cambio en las leyes que rige el universo, como la fuerza de la gravedad o la carga del electrón, habría hecho imposible la existencia de estrellas, planetas o incluso de nosotros mismos. Es imposible no pensar, ¿esto fue solo casualidad o hay algo más detrás? Willison propone que sí, que hay alguien detrás de todo, una especie de mente ajustando los detalles del universo como si lo hubiera calibrado a la perfección para que existamos. Y esa idea, te guste o no, es profundamente poderosa porque toca algo muy humano, ese deseo de creer que hay propósito y que no estamos aquí por accidente. Pero también hay que ver el otro lado. Como alguien que ama la ciencia, sé que hay que tener cuidado. Lo que Son llama una prueba irrefutable
Otros la ven como una interpretación filosófica basada en datos científicos, porque sí, el universo está ajustado para permitir la vida, pero eso no significa que automáticamente que alguien lo haya hecho así. Algunos científicos creen que si las leyes fueran diferentes, simplemente no estaríamos aquí para hablar de esto. Tal vez existan infinitos universos y solo en este se dieron las condiciones necesarias. O quizás en el futuro descubramos una explicación más natural que aclare todo esto sin necesidad de pensar en un creador. Entonces, ¿conciencia o evidencia de algo grande? Esa es la gran pregunta. Y lo cierto es que por ahora no hay una respuesta definitiva. Pero lo increíble es que estamos aquí, tú y yo, hablando de esto gracias a lo que la ciencia ha descubierto. Y eso ya me parece alucinante. Si te fascinan los misterios que la ciencia aún no puede explicar, si alguna vez te has preguntado si hay algo más allá de lo que podamos ver, tocar o medir, suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de ver y descubrir va a desafiar tu forma de entender la realidad. Y créeme, las revelaciones más impactantes están al final. Pasemos ahora a otra historia sorprendente, protagonizada por Michio Kaku. Es un renombrado físico teórico, cofundador de las teorías de cuerdas y divulgador científico incansable. Y una figura que suele aparecer en documentales hablando de agujeros negros, viajes en el tiempo y tecnología futurista. Pues bien, el Dr. Kaku también fue noticia porque lo citaron diciendo que había encontrado evidencia científica de Dios. Todo surgió de unas declaraciones suyas que se viralizaron y causaron conmoción en la comunidad científica. Según los artículos difundidos en el año 2023, Kaku afirmó haber hallado pruebas de que existe una fuerza que lo gobierna todo en el universo. Palabras realmente mayores, pero algunos titulares llegaron a proclamar que Michio Kaku asegura que existe Dios, lo cual obviamente hizo mucho ruido en las redes sociales. ¿Qué había detrás de esto? Pues resulta que la historia involucra a un experimento hipotético con partículas subatómicas exóticas llamadas de forma bastante exagerada como semi-radio primitivo de taquiones. Pero tranquilos, no se preocupen, ya les voy a explicar esto. Según los reportes, Kaku habría utilizado unas partículas teóricas ultra rápidas, es decir, taquiones, para intentar aislar un pequeño fragmento del universo de toda influencia externa, casi como aislar un píxel de la realidad y observar qué ocurría. ¿Y qué vio? Pues según la versión que circuló, observó caos absoluto, un comportamiento desordenado jamás visto, como si al quitarle al universo todas las reglas y conexiones quedara al descubierto algo increíblemente caótico. Esta visión del caos primordial llevó a Kaku a reflexionar. Si aislando la materia vemos caos, eso sugiere que lo que normalmente mantiene el universo ordenado es una fuerza subyacente. Esa fuerza que unifica todo, él la comparó con lo que podríamos llamar mente de Dios. Ahora bien, antes de sacar conclusiones, aclaremos la postura real de Michio Kaku. Kaku es un científico muy serio, pero también es conocido por hablar en términos accesibles que a veces se malinterpretan. Él no estaba diciendo que había construido una máquina que detectó a Dios en el laboratorio tal cual. De hecho, luego aclaró que esa cita fue exagerada. Su verdadero punto de vista es más sutil. Kaku sugiere que las matemáticas y las leyes de la física fundamentales podrían apuntar a que el universo tiene un orden profundo, casi como si hubiera sido programado con un código inteligente. Pero el Dios al que él se refiere no es necesariamente el Dios personal de las religiones, sino más parecido al Dios de Spinoza, como él mismo lo dijo, es decir, una especie de principio de orden, armonía y belleza que impregna la naturaleza más que un ser al que le rezas o que interviene en milagros directos. Y si no has leído sobre el Dios de Spinoza, te recomiendo que lo hagas, porque no es el Dios tradicional que muchos imaginan, sino una visión profundamente filosófica que une a la naturaleza, el universo y la divinidad en una sola cosa. Es una forma de entender a Dios sin templos ni dogmas, pero con una inmensa reverencia por la existencia misma. Es muy bonito. Kaku pone un ejemplo interesante. Recuerda, cuando Einstein le preguntaron si creía en Dios, Einstein respondió que creía en el Dios de Spinoza, un Dios cientificado con la armonía del universo, no con un hacedor de trucos mágicos. Michio Kaku se alinea con esa idea. Al mirar el cosmos, él ve elegancia, simplicidad y belleza matemática en las leyes de la física. El universo podría haber sido caótico y feo, dice él, pero en cambio es hermoso, simple y está gobernado por reglas matemáticas sencillas. Y en eso él ve la mano, o al menos la firma de algo que podríamos llamar Dios. Y como era de esperarse, esta noción causó debate. Kaku recibió tanta atención que tuvo que aclarar públicamente lo ocurrido.
Algunos escépticos incluso señalaron que no existe evidencia de que ese experimento con taquiones se haya realizado realmente. Pareciera que todo surgió de interpretaciones en portales de misterio con inclinaciones sensacionalistas. De hecho, hay revistas y expertos que dijeron que toda esa historia de las partículas de taquión sonaba más a ciencia ficción que a un experimento verificable. Entonces, ¿fue un malentendido o un mito de internet? Podría ser, pero Michio Kaku ha manifestado claramente que no se puede probar ni refutar a Dios con un experimento científico tradicional porque Dios, si existe, estaría fuera de lo que la ciencia puede medir. Él ve a Dios en la belleza de las leyes, pero reconoce que esa es una postura personal casi filosófica. Y bueno, aquí va nuevamente mi análisis personal. Después de todo lo que les acabo de decir, la historia de Michio Kaku es un buen recordatorio de cómo las noticias pueden exagerar las cosas. Cuando leí los titulares, confieso que me quedé boquiabierta. Un físico famoso probando a Dios en un laboratorio. Obviamente esto tengo que verlo, pero al indagar más encontré la explicación más matizada. Y aunque inicialmente me decepcionó saber que no hubo un detector de Dios 3000 produciendo datos milagrosos, la reflexión de fondo sigue siendo poderosa. Kaku, con toda su trayectoria, se maravilla de la elegancia cósmica y esa maravilla lo lleva a una conclusión que comparte con Einstein, Newton y muchos otros gigantes de la ciencia a lo largo de la historia, y es que el universo parece obedecer a una lógica superior. Desde mi punto de vista reconozco que esto no es una prueba científica en el sentido estricto, no hay ecuación con igual a Dios al final, sin embargo hay algo casi poético en la manera en que Kaku lo plantea. Si encuentras código en las entrañas de la realidad, ¿no sugiere eso un programador? Muchos científicos ateos dirán, la matemática funciona porque así es el universo, no porque alguien lo escribió. Otros, pues como Kaku, dicen las matemáticas es el lenguaje en el que está escrito el universo y quizás quien escribió ese lenguaje es Dios. Ambas formas están mirando el mismo hecho, el orden y la matemática, pero lo están interpretando de forma diferente. Personalmente me gusta cómo Kaku invita a ampliar nuestra idea de Dios, no como un viejito con barba lanzarrayos, sino quizás como la suma de toda la belleza, la simplicidad y la armonía que vemos en las leyes de la naturaleza. ¿Eso es Dios? Para algunos sí, pero para otros puede que no. Pero el hecho de que podamos siquiera tener una conversación gracias a lo que vamos descubriendo en física es muy, pero muy alucinante. Y bueno, hasta ahora llevamos dos científicos, dos pruebas, o mejor dicho, dos formas distintas de acercarse a esa gran pregunta: el ajuste fino del universo y la armonía matemática de las leyes físicas. ¿Te están convenciendo o al menos intrigando un poco? Déjame en los comentarios cuál de estas dos te impactó más, la número 1 o la número 2. Y ahora sí, prepárate porque la siguiente prueba no está en las estrellas ni en complejas ecuaciones, está dentro de nosotros mismos, en el código más profundo de la vida. La tercera prueba real nos la trae alguien que, además de científico, tiene una historia personal muy potente. Hablemos del Dr. Francis Collins. Para presentártelo brevemente, Collins es genetista y fue el director del proyecto de genoma humano, esa enorme iniciativa que logró leer todo el código genético del ADN humano a principios de los 2000. Un científico de altísimo perfil, de hecho hasta hace muy poco fue director de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Pero además de sus credenciales científicas, Francis Collins es conocido por algo que a primera vista sorprende a muchos. Es abiertamente cristiano y autor del libro titulado The Language of God, es decir, el lenguaje de Dios, donde argumenta que la ciencia y la fe no son solo compatibles, sino complementarias. Lo interesante es que Collins no siempre fue creyente, de joven se consideraba ateo, pensaba que la fe era algo irracional, así que ¿qué fue lo que cambió? Pues precisamente la ciencia. En su camino como investigador, gracias a experiencias personales, Collins llegó a convencerse de que la existencia de Dios es la explicación más coherente para varias de las cosas que él observaba. Una de ellas es la propia existencia del orden y significado en la información genética. Él describe el ADN, ese largo código de 3.000 millones de letras químicas en cada una de nuestras células, como el lenguaje de Dios, por su complejidad y precisión para dar origen a la vida. En propias palabras, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma, se le puede adorar en la catedral o en un laboratorio.
Esta frase refleja su convicción de que cuando mapea genes o estudia moléculas, está descifrando la creación de ese Dios del mismo modo que otros lo alaban rezando. Collins cuenta que su búsqueda intelectual lo fue sacando del ateísmo. Él mismo admite, intentaba entender por qué personas intelectuales sofisticadas podían creer en Dios. Para mi consternación encontré que el ateísmo resultó ser la menos racional que todas las posibles elecciones. Y wow, de verdad, wow, que alguien tan racional diga que el ateísmo le pareció poco racional y es muy pero muy impactante. Pero, ¿por qué llegó a esa conclusión? Collins menciona varias razones. Una de ellas tiene que ver con la moralidad humana. Él veía difícil explicar solo los términos biológicos porque los seres humanos tenemos un sentido del bien y del mal, una ley moral interna, y eso sugiere una fuente superior. Y en cuanto a la ciencia, lejos de alejarlo de Dios, pues cada nuevo descubrimiento, desde el Big Bang hasta la complejidad del ADN, le parecía encajar con la idea de un creador inteligente que establece un universo ordenado en el cual podemos existir y entender. La capacidad misma de comprender el cosmos, según Collins, es un milagro en sí, porque un simio bípedo debería ser capaz de desentrañar los códigos de la vida y las ecuaciones del universo. A sus ojos las respuestas eran porque fuimos hechos a imagen de un creador racional. Esa es la línea del pensamiento que él y otros creyentes científicos sostienen. Pero hay una anécdota muy pero muy personal de Collins. Mientras él escalaba montañas, otra de sus pasiones, tuvo una especie de epifanía al contemplar la majestuosidad de la naturaleza. Aquello, sumado a sus reflexiones científicas, lo llevó no solo a creer en una fuerza abstracta, sino a abrazar la fe cristiana de manera profunda. Imagínatelo, el mismo hombre que descifró el código humano arrodillado en oración, encontrando en la doble hélice del ADN el reflejo de algo divino. Qué impresión. Pero bueno, ahora bien, ¿qué pruebas reales de Dios aporta Francis Collins? A diferencia de Willison o las que dijo Kaku, Collins afirma haber descubierto una fórmula o partícula nueva. Su postura es más integradora. Él ve a Dios en la tonalidad de la evidencia. Por ejemplo, ve a Dios en el hecho de que hubo inicio del universo, es decir, el Big Bang, que interpreta como hágase la luz, en la afinación precisa de las constantes cósmicas, en la aparición de la vida compleja a partir de un código genético y en la conciencia moral humana. Cada una de esas cosas por separado puede explicarse hasta cierto punto, científicamente o debatirse filosóficamente, pero para Collins la suma de todas estas apunta a que la explicación más sencilla y satisfactoria es la existencia de un Dios creador. Y ahora nuevamente vamos a mi análisis personal. La historia de Francis Collins me llega al corazón de manera especial, quizás porque más allá de argumentos teóricos es la historia de una transformación personal guiada por la verdad, venga de donde venga. Collins no se convirtió por ignorancia científica, al contrario, cuanto más sabía, más se abría la posibilidad de Dios. Algunos críticos dirán como, bueno, sí, su fe es algo subjetivo, no es una prueba científica dura, y es cierto que no es una prueba en el sentido de un experimento replicable. Él mismo lo reconoce. Collins apela a la evidencia cumulativa y a la lógica filosófica tanto como a los datos. Sin embargo, creo que subestimamos el peso de un testimonio como el suyo, cuando un científico de talla mundial que entiende el Big Bang, que mapeó nuestro genoma, que sabe de física, química, biología al máximo nivel, te dice, ¿sabes? Después de toda una vida de estudiar cómo funciona la naturaleza, yo veo a un Dios tras ella. Y uno no simplemente puede descartarlo así porque sí, al menos pues yo no pude. Bueno, igualmente, pues tú podrás estar de acuerdo o no con él, pero igualmente él merece ser escuchado. En lo personal me inspira la manera en que Collins integra la razón y la fe. Me hace pensar que quizás las pruebas de Dios no van a venir en forma de un aparato que diga dig dig o en un laboratorio, sino en la coherencia de muchas cosas juntas: el origen del universo, la exactitud de las matemáticas, la información de la vida, el impulso moral. Todo eso junto forma un cuadro muy sugerente. Para Collins ese cuadro dibuja el rostro de Dios, pero para otros será simplemente maravillas sin intención detrás. Pero seamos honestos, qué maravillas son igualmente y qué afortunados somos de poder contemplarlas y preguntarnos por su origen. Llegamos a este punto, hemos recorrido cosmos, partículas, matemáticas y ADN, pero nos queda un último capítulo y créeme que este lo cierro con broche de oro. Para muchos es la prueba más tangible de todas y viene de un científico cuyo descubrimiento hizo historia en la astronomía. Ahora sí, vamos a conocerlo.
El último científico en nuestra lista es Sir Fred Hoyle, un astrofísico británico ya fallecido, pero que dejó una huella profunda. Fred Hoyle fue muy controvertido en su época, famoso por oponerse inicialmente a la teoría del Big Bang. De hecho, él acuñó el término Big Bang un poco en broma, y por ideas heterodoxas como la panspermia, la vida esparcida por el universo. Un personaje fascinante. Lo que pocos saben es que Hoyle, siendo al principio bastante escéptico al respecto de cualquier noción religiosa, acabó reconociendo que el universo parece una obra de una inteligencia. ¿Y qué lo llevó a pensar eso? Una prueba científica concreta que él mismo ayudó a descubrir: la forma en que se crea el carbono en las estrellas. No te asustes, espera, ya te lo voy a explicar porque esto es realmente interesante. Bueno, pues resulta que tú, yo, los animales, las plantas, toda la vida en la Tierra estamos basados en el elemento carbono. Ese carbono se formó originalmente en los hornos nucleares de estrellas antiguas, a partir de átomos más ligeros como el helio. Pero aquí está el detalle. Para que se forme el átomo de carbono es necesaria una reacción nuclear con una energía muy específica, un nivel de resonancia exacto. Si la física no tuviera justo ese valor de resonancia, los átomos de carbono no se formarían en cantidad suficiente, y sin carbono no habría vida química como la conocemos. Pues bien, Fred predijo teóricamente ese nivel energético mágico antes de que se descubriera, argumentando que tenía que existir, de lo contrario nosotros no estaríamos aquí. Años después, los experimentos confirmaron que efectivamente la naturaleza tenía ese as bajo la manga. La resonancia del carbono era exactamente la necesaria para la abundancia del carbono en el universo. Este descubrimiento dejó a Hoyle atónito, pues se dio cuenta que la posibilidad de que esto fuera así por simple suerte sería prácticamente nula. La única explicación que le sonaba plausible era que alguien había preparado el escenario. De ahí viene su cita más famosa: una interpretación sensata de los hechos sugiere que una superinteligencia ha jugado con la física, así como con la química y la biología. En otras palabras, Hoyle llegó a pensar que las leyes del universo habrían sido manipuladas deliberadamente para que la vida fuera posible. Él usó la expresión coloquial monkeyed with, manipulado intencionalmente, para describirlo así. Casi nada. Un científico que era ateo confeso durante mucho tiempo acabó creyendo que el universo es un traje a la medida hecho por un sastre cósmico muy pero muy inteligente. En 1982, Hoyle escribió: el universo es una chapuza a menos que creas en Dios, lo cual muestra su estilo provocador. Pero más allá de la frase, ¿qué prueba real tenía él? Principalmente este tipo de coincidencias imposibles en las constantes y procesos naturales. Además del caso del carbono, se pueden citar otras coincidencias fundamentales: las 4 fuerzas de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerte. Tienen valores tan finamente balanceados que, como mencionamos antes, cambiar cualquiera, así sea un pelito, haría el universo inviable. Hoyle estaba muy consciente de esto y no le cuadraba que fuera todo al azar. En sus últimos años, aunque no se convirtió en un religioso convencional, sí defendió ideas de un principio inteligente en el cosmos. Incluso apoyó la teoría de que la vida viene del espacio, es decir, de la panspermia dirigida, insinuando que quizás esa es la forma en la que una inteligencia superior sembró la vida aquí. Pero esto no fue solo Hoyle. Otros científicos eminentes compartieron sentimientos muy similares. Por ejemplo, el gran físico Freeman Dyson escribió: cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, encuentro más y más evidencia de que el universo sabía que de alguna manera íbamos a venir, y no veo otra explicación posible que la voluntad de un creador. Esa imagen poética, el universo sabía que vendríamos, te pone la piel de gallina, ¿no crees? Y sugiere que esto desde el Big Bang todo estuvo encaminado a permitir nuestra existencia. El astrónomo Alan Sandage, quien fue discípulo de Edwin Hubble, también confesó después de décadas de trabajo: me parece sumamente improbable que tal orden haya resultado del caos. Debe haber un principio organizador. Dios es para mí una explicación misteriosa del misterio del universo. Y podríamos seguir. Hemos recopilado muchos testimonios así, desde premios Nobel de Física como Arnold Penzias, descubridor del fondo del microondas, quien dijo que los mejores datos apuntan a una creación, hasta químicos como Richard Smalley, Nobel en 1996, que tras estudiar el origen de la vida concluyó: ahora pienso que la respuesta es mucho más simple. Es verdad, Dios creó el universo hace más de 13.700 millones de años.
Finalmente, si tuviera que elegir uno de estos 4 casos que más me impactó, creo que el de Fred Hoyle y el del famoso ajuste fino del universo es el que más me dejó pensando. Por un lado, es quizás la prueba más concreta y más visible. No se trata de creencias ni interpretaciones personales, sino de datos reales. Un astrónomo, ni más ni menos, midió ciertas energías dentro de los átomos y descubrió que si esos valores fueran un poquito diferentes, la vida tal como la conocemos simplemente no existiría. Y eso no es cualquier cosa. Cuando uno empieza a ver la lista de todas las casualidades que se dieron para que hoy estemos aquí, desde la fuerza exacta de la gravedad hasta lo perfectamente calibrada que está la distancia de la Tierra al Sol para que el agua sea líquida, es difícil no quedarse con la boca abierta. Y claro, eso te deja con una gran pregunta. ¿Fue suerte? ¿Una necesidad de la naturaleza que todavía no entendemos? ¿O hay algo más o alguien más? La parte más racional dentro de mí me dice, ojo, no te dejes llevar tan rápido, podría ser que simplemente estamos en el único universo donde las condiciones dieron justo para la vida y por eso podemos hacernos estas preguntas. Eso es lo que muchos científicos llaman el principio antrópico. Básicamente, si el universo no pudiera sostener vida, nadie estaría aquí para notarlo. Incluso hay quienes creen que existen muchísimos otros universos con combinaciones fallidas y que el nuestro simplemente fuera afortunado. Esa es una teoría seria que muchos cosmólogos discuten, pero siendo sincera, eso también requiere de un acto de fe, porque no podemos ver esos otros universos y al final creer en un multiverso invisible no es tan distinto a creer en un creador invisible. Ambos están fuera de cualquier alcance y de cualquier experimento. Ahora, dejando un poco la lógica de lado, mi parte más emocional, más espiritual, se queda maravillada con la idea de un universo hecho a propósito. Pensar que desde el origen del tiempo las leyes del universo fueron ajustadas con tal precisión que miles y millones de años después, en una pequeña galaxia, en un planeta perdido entre tantos, surgiría vida consciente capaz de mirar el cielo y preguntarse por su origen. Y esto es simplemente hermoso, es poético y es abrumador. Y en esos momentos me gusta pensar que quizás no estamos aquí por accidente, que hay una inteligencia más grande que de alguna manera está conectada con la nuestra. Algo o alguien que quiso compañía en este vasto universo. Y por eso estamos aquí, tú y yo compartiendo estas historias. Así que me pongo los zapatos de Hoyle. Puedo entender perfectamente por qué hablo de una superinteligencia, porque cuando ves ese nivel de precisión en cómo funciona el universo, no es tan loco pensar que hay algo más detrás. Quizás y solo quizás este universo es el reflejo del pensamiento de una mente infinita. Y nosotros con nuestras preguntas, con nuestra curiosidad, somos un pequeño destello de esa inteligencia mayor. Hemos llegado al final de este viaje y qué viaje tan fascinante ha sido. 4 científicos, 4 formas distintas de mirar el mundo, pero con un mismo hilo en común. La idea de que quizás detrás de todo lo que vemos hay algo más. Comenzamos con un astrofísico que hablaba de ecuaciones casi divinas. Seguimos con un físico que veía belleza y orden en las leyes del universo. Luego un genetista que encontró algo parecido a la firma de Dios en el ADN. Y terminamos con un astrónomo que sintió que entre las estrellas había una huella de inteligencia. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Significa que Dios existe o que la ciencia algún día reemplazará la fe? Para ser honesta, no creo que esas historias sean pruebas definitivas. No son verdades absolutas ni demostraciones irrefutables. La existencia de Dios sigue siendo para muchos una cuestión de fe y para otros algo que simplemente no hace falta. La ciencia hasta ahora no ha llegado al punto de decir aquí está Dios, lo encontramos, o quizás nunca lo haga porque no todo lo real se puede medir o meter en un laboratorio. Pero después de leer, escuchar y reflexionar sobre cada uno de estos casos, algo cambió en mí. Antes creía que la ciencia y la fe estaban en extremos opuestos, como si fueran enemigas. Ahora lo veo distinto, veo que hay un puente que incluso personas súper inteligentes que dedicaron toda su vida a la ciencia encontraron razones para creer. No porque les faltara conocimiento, sino precisamente por lo que descubrieron. Y eso me rompió muchos prejuicios porque, seamos honestos, no hay que elegir entre razón y creencia. Se puede ser científico y también asombrarse ante la idea de un creador. Se puede ser curioso, crítico y aún así dejar un espacio a lo espiritual. En lo personal me siento cómoda con la pregunta abierta. No necesito una respuesta definitiva para seguir buscando. Estas historias me dejaron pensando y me conmovieron. Hubo momentos en los que pensé, wow, esto tiene que ser verdad. Y otros donde me decía,
Tal vez solo estamos proyectando lo que queremos ver y quizás ambas cosas son ciertas porque somos así, queremos entender, pero también queremos encontrar sentido. Lo que sí sé es que este universo es mucho más increíble de lo que a veces recordamos en medio de la ruina y que preguntarse si hay algo más no está mal. No va en contra de la ciencia, al contrario, es una forma de seguir siendo lo que siempre hemos hecho, mirar al cielo y hacernos las preguntas y maravillarnos. Si esperabas que te dijera Dios existe, caso cerrado, o por el contrario, no hay nada más, todo se explica con ciencia, bueno, pues quizás esta conclusión te deje con más preguntas que respuestas. Pero tal vez ese era el objetivo, porque la historia aún no termina y quién sabe, tal vez la próxima gran pista esté en un experimento futuro o en una estrella que aún no hemos observado. Gracias de verdad por llegar hasta aquí conmigo. Espero haberte hecho sentir un poco del asombro que yo sentí al investigar esto. Y si lo logré, entonces este video cumplió con su propósito. No darte todas las respuestas, sino encenderte la chispa y la curiosidad. Porque como dijo Albert Einstein, el que no puede maravillarse ante el misterio está prácticamente muerto. Y yo le agregaría, el que se maravilla empieza a ver lo divino en todas partes. Gracias de corazón por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Y quién sabe, tal vez por ahí nos topemos con una nueva pista sobre el sentido de todo. No lo sé, tal vez miraremos. Hasta entonces, mantente curioso y nunca dejes de maravillarte. Para cerrar este video, quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí también publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo, pero muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia, misterio y salud. Nos vemos en el próximo video. Explorar lo desconocido si te atreves a soportarlo.